Mi esposo cayó en depresión porque su exnovia lo hizo arrepentirse de haberse casado, luego me pidió que le fuera fiel mientras él vivía la vida de soltero. Cuando le dije que no, me insultó, así que lo dejé. Hace unos 5 meses, mi esposo, Andrés, fue diagnosticado formalmente con depresión severa. No fue una revelación impactante para mí, ya que llevaba tiempo sospechando que su estado mental no era el mejor. Este año, parecía estar sumido en un profundo duelo por la pérdida de su exnovia y su mejor amigo. Ambos habían significado mucho para él y fueron personas muy cercanas en su vida. Para dar un poco de contexto, antes de que Andrés y yo comenzáramos a salir, él tuvo una relación seria con su exnovia durante mucho tiempo. Sin embargo, de la nada, ella lo engañó con su mejor amigo, alguien a quien consideraba un hermano. Esta traición lo marcó profundamente, terminando 2 de sus relaciones más importantes al mismo tiempo. Después de eso, Andrés permaneció soltero por un largo periodo, pues le costaba volver a confiar en alguien. Necesitó tiempo para procesar el dolor y sanar sus emociones. Cuando lo conocí, parecía haber hecho las paces con lo ocurrido y estaba intentando seguir adelante. Aún así, el dolor de la traición seguía presente, lo que lo hacía ser más precavido en sus relaciones. Salimos durante 4 maravillosos años, con sus altibajos, antes de tomar la decisión de casarnos. Tuvimos una boda hermosa, rodeados de amigos, familiares y las personas que más nos importaban. Fue un día lleno de amor y felicidad. Al principio, Andrés fue un esposo increíble, atento, amable y profundamente cariñoso. El matrimonio nos unió aún más y, durante años, construimos juntos una vida sólida y prometedora. Pero entonces, a principios de este año, ocurrió una tragedia. Su exnovia y su exmejor amigo murieron juntos en un accidente automovilístico. La noticia lo golpeó con fuerza. Durante años, había guardado resentimiento hacia ellos, pero ahora, enfrentándose a su muerte, se sintió abrumado por el dolor. No se lo esperaba. Algo dentro de él pareció romperse por completo. A veces, Andrés me decía que deseaba haber podido resolver las cosas con ellos. Se lamentaba por no haber encontrado la manera de perdonarlos o, al menos, haber tenido la oportunidad de decirles lo que pensaba antes de que murieran. Saber que nunca podría tener ese cierre parecía pesarle enormemente. Yo le aseguré que era normal sentirse así, después de todo, fueron personas importantes en su vida. Pero él comenzó a culparse a sí mismo por no haber intentado arreglar las cosas con ellos antes de que fuera demasiado tarde. Verás, el exmejor amigo de Andrés había intentado contactarlo varias veces a lo largo de los años para disculparse y enmendar su error. Sin embargo, Andrés no pudo encontrar en sí mismo la capacidad de perdonarlo, lo cual no le reprocho. No todos los días tu mejor amigo se acuesta con tu pareja. Aunque la disculpa estaba ahí, el dolor del pasado no era algo que pudiera ignorar tan fácilmente. Yo lo consolaba, recordándole que lo ocurrido no había sido su culpa y que tenía derecho a protegerse de más daño. Pero ninguna de mis palabras parecía ayudar. En lugar de mejorar, su tristeza solo se intensificaba, transformándose en algo más oscuro y difícil de manejar. Pasaba horas enteras en la cama, perdiendo días completos en videojuegos o simplemente quedándose quieto, mirando fijamente la pared con una cerveza en la mano. Comenzó a faltar al trabajo, llamando para reportarse enfermo o simplemente dejando de ir sin dar explicaciones. Yo veía cómo se hundía cada vez más en la desesperación e hice todo lo posible por animarlo. Intentaba sacarlo de la casa, sugerirle pequeñas salidas o actividades que pudieran distraerlo al menos un poco. Pero mis palabras caían en oídos sordos. Su falta de motivación para trabajar y enfrentar la vida diaria se hacía cada vez más evidente. Perdió su trabajo, así que me convertí en la principal fuente de ingresos. Poco a poco, el comportamiento de mi esposo empezó a cambiar de maneras inquietantes. Su estado de ánimo se volvió impredecible,
alternando entre estar fácilmente irritable y cerrarse por completo. Se volvió distante y a la defensiva, y explotaba conmigo por cualquier cosa insignificante. Además de no trabajar, dejó de ayudar en la casa. Como resultado, las responsabilidades del hogar se acumularon y terminé cargando sola con el peso de la vida diaria, mientras veía cómo él se alejaba cada vez más. A pesar de todo, aún lo amaba y pensé que tal vez podríamos superar esta crisis juntos. Sin embargo, las cosas solo empeoraron. Andrés comenzó a buscar peleas conmigo si llegaba tarde a casa, ya fuera por trabajo o por relajarme con amigos un viernes por la noche. Cuando regresaba, lo encontraba sentado en el sofá, esperándome. Me hacía muchas preguntas sobre por qué había tardado tanto y con quién había estado. Aunque le respondía con la verdad, insinuaba que no me creía y me acusaba de estar acostándome con compañeros de trabajo o amigos. Decía que esa era la razón por la que nunca estaba en casa. Escuchar esas acusaciones infundadas era doloroso y ofensivo. No importaba cuánto intentara tranquilizarlo asegurándole que jamás lo engañaría, él simplemente no escuchaba. Esto llevó a discusiones intensas y agotadoras, donde exigía que fuera directamente a casa después del trabajo y que, incluso los fines de semana, me quedara con él, como si mi tiempo le perteneciera por completo. Empecé a sentirme asfixiada, como si el espacio que antes tenía en nuestro matrimonio se redujera cada vez más, siendo reemplazado por sus inseguridades y su ira. Las cosas se salieron de control cuando su frustración empezó a manifestarse físicamente. Hubo 2 momentos alarmantes en los que cruzó un límite que nunca imaginé que cruzaría. En una discusión, golpeó la pared justo sobre mi cabeza en un arrebato de ira, un acto violento que me dejó inquieta y temerosa. Pero el verdadero punto de quiebre llegó cuando, en otro enfrentamiento, me abofeteó con tal fuerza que casi caí al suelo. Mi esposo es mucho más grande que yo, así que me sentí completamente indefensa. En ese instante, entendí que su dolor y depresión se habían transformado en algo mucho más oscuro y peligroso. Me di cuenta de que no podía quedarme en una relación donde mi seguridad y bienestar estuvieran en riesgo, así que hice mis maletas, lista para marcharme y protegerme. Verme con las maletas listas para irme lo sumió en la desesperación. Me rogó que me quedara, prometiéndome una y otra vez que cambiaría. Me mantuve firme y le dije que, si realmente quería que lo considerara, debía buscar ayuda profesional de verdad. Aceptó, diciendo que iría a un médico si eso significaba tener una oportunidad de salvar nuestro matrimonio. A regañadientes, decidí darle una última oportunidad, con la esperanza de que realmente se comprometiera con el tratamiento que tanto necesitaba. Fue una decisión difícil, llena de dudas, pero quería creer que el hombre del que me enamoré aún podía encontrar el camino de regreso, tanto a sí mismo como a nosotros. Fue entonces cuando Andrés fue diagnosticado con depresión severa. Comenzó a tomar medicación semanalmente y a practicar la meditación para controlar su ira. Con el tiempo, empecé a notar pequeños cambios positivos. La medicación parecía ayudar a estabilizar su estado de ánimo, y él hizo esfuerzos genuinos por estar más presente y ayudar en casa. Poco a poco, volví a ver destellos de la persona que solía ser, el hombre del que me enamoré, y eso me dio esperanza. Se mostró más dispuesto a reconectar, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un alivio, pensando que tal vez con el tiempo las cosas podrían mejorar entre nosotros. Sin embargo, un problema importante seguía sin resolverse, su negativa a volver a trabajar y empezar a ganar dinero nuevamente. Desde su diagnóstico, no ha tenido empleo, lo que ha sido una fuente constante de tensión entre nosotros. No me molesta ser la única que aporta económicamente, pero al menos debería intentar encontrar un trabajo. Cada vez que saco el tema con la esperanza de motivarlo a considerar alguna opción, ya sea un trabajo de medio tiempo o algo que pudiera hacer desde casa, él se niega rotundamente. Insiste en que se siente demasiado mal y débil como para comprometerse con cualquier empleo. Esta discusión terminó convirtiéndose en gritos entre los dos. Por un lado,
sé que está luchando con su salud mental, pero, por otro, la carga financiera y su negativa a siquiera explorar opciones me han dejado frustrada y sintiéndome sola al asumir todas las responsabilidades. El mes pasado, Andrés me sorprendió al sugerir que fuéramos a terapia de pareja. Dijo que, debido a los problemas que estábamos enfrentando, sería bueno acudir con un profesional que nos ayudara a comunicarnos mejor y a resolver algunas de nuestras diferencias. Incluso mencionó que ya había contactado a un terapeuta y programado una cita, así que lo único que tenía que hacer era presentarme. Acepté, pensando que esto podría ayudarnos a fortalecer nuestra relación y, quizás, brindarle a él el apoyo y la motivación para empezar a reconstruir su vida. Sin embargo, para ser honesta, la terapia de pareja solo empeoró nuestra relación. Durante las sesiones, Andrés admitió que una gran parte de su depresión proviene de la vida que hemos construido juntos. Dijo que siente que no ha podido vivir como realmente quería porque el matrimonio trajo demasiadas responsabilidades. También confesó que a veces aún extraña a su exnovia y desearía que su mejor amigo nunca se la hubiera quitado. De hecho, reconoció que nunca sanó realmente después de aquella traición y que siente que ha desperdiciado su vida. Cuanto más hablaba en terapia, más me sentía como una simple espectadora en mi propio matrimonio. Dijo que sintió que se apresuró al casarse conmigo, que no se dio la oportunidad de disfrutar la soltería ni de explorar lo que realmente quería para su vida después de su de-Andresor con su ex. Me sorprendió escucharlo y le recordé que fue él quien me propuso matrimonio y que habíamos salido juntos durante años antes de casarnos, así que no entendía cómo podía decir que se sintió presionado. Antes de que pudiera seguir hablando, el terapeuta me interrumpió y alentó a Andrés a seguir expresando su verdad, aunque eso hiriera mis sentimientos. En las siguientes sesiones, Andrés empezó a confesarme, delante del terapeuta, que quería una segunda oportunidad para vivir su soltería. Sin embargo, como ya estábamos casados, me preguntó si consideraría permitirle salir con otras personas mientras yo seguía comprometida con nuestro matrimonio. Me reí con incredulidad, pensando que era una broma, pero él insistió en que merecía experimentar tanto la soltería como el matrimonio al mismo tiempo. Dijo que era justo que tuviera la oportunidad de explorar y encontrarse a sí mismo antes de que fuera demasiado tarde. Su propuesta me pareció tan absurda y ofensiva que no me contuve en hacérselo saber. Le dije que su petición era inaceptable y que, si lo que quería era vivir como un hombre soltero y explorar, yo podía hacerlo realidad dejando nuestro matrimonio por completo. No iba a quedarme en una relación donde se esperaba que yo fuera leal mientras él tenía la libertad de hacer lo que quisiera con otras personas. Mis palabras parecieron tocar un punto sensible, porque Andrés se enfureció. Me gritó que yo nunca podría entender lo que él sentía porque, a diferencia de él, yo había estado con varias personas antes de que nos conociéramos. Manteniéndome en calma, le recordé que solo había tenido 2 relaciones antes que la nuestra, ambas serias y significativas, pero que simplemente no habían funcionado. Me dolió que intentara usar mi pasado en mi contra, como si mis experiencias previas invalidaran mi derecho a esperar fidelidad en nuestro matrimonio. Entonces le dije que, si realmente sentía la necesidad de vivir como un hombre soltero, debió haberlo pensado antes de caminar hacia el altar. Le recordé que yo también había hecho sacrificios por nuestra relación, especialmente este año. He sido la que ha sostenido nuestro hogar, apoyándolo financiera y emocionalmente durante su depresión, todo porque creía en nuestro matrimonio y en él. Pero ahora estaba haciendo exigencias completamente irracionales. Era como si quisiera la estabilidad que yo le proporcionaba sin comprometerse con la relación. No podía permitir eso. Le dije con firmeza que no podía tenerlo todo. Debía tomar una decisión, o llevaba una vida comprometida conmigo o una vida de soltero sin mí. No podía dejarme en el limbo, esperando que yo me doblegara a sus deseos mientras él mantenía un pie fuera de la puerta. Desde esa confrontación en la terapia de pareja, Andrés ha estado de mal humor, actuando como si yo fuera la que está siendo irracional.
Ha intentado convencerme una y otra vez de que estoy siendo demasiado dura e incluso egoísta por negarme a dejarlo divertirse. Insiste en que, si realmente lo amara, sería más comprensiva y lo apoyaría en su deseo de explorar. Sus intentos de hacerme sentir culpable solo dejan en claro que sigue sin entender, o se niega a entender, lo irrespetuosa e injusta que es su petición. Pero yo me mantengo firme. He tratado de ser compasiva, comprensiva y solidaria con él a lo largo de los altibajos de su depresión, pero hay límites que no pienso cruzar. No creo que ser de mente abierta signifique sacrificar mi propio respeto ni la integridad de nuestro matrimonio. Me niego a dejar que me manipule para hacerme pensar que yo soy la que está equivocada. ¿Soy la villana por negarme a que mi esposo vea a otras personas mientras seguimos casados? Actualización: para todos los que se preguntan si Andrés ya me está engañando y solo está buscando justificar su comportamiento, honestamente no lo creo. Mi esposo apenas sale de casa. Siempre está aquí, ya sea jugando videojuegos o sumido en sus propios pasatiempos. Irónicamente, si estuviera teniendo una aventura, al menos tendría claridad y una razón directa para dejarlo. Sí, dolería, pero al menos sabría que podía seguir adelante sin mí. En cambio, estoy atrapada en esta situación dolorosa y confusa. Para quienes preguntan por qué la muerte de su ex y su mejor amigo lo afectó tanto de repente, tampoco lo entiendo del todo. Solo puedo suponer que le hizo darse cuenta de la fragilidad de la vida. Eran personas cercanas a él, y perderlas de forma inesperada quizá lo hizo entrar en una crisis existencial. Pero realmente no sé por qué eso lo llevó a sentirse tan mal ni por qué cree que destruir nuestro matrimonio y acostarse con otras personas es la solución a su depresión. Como alguien comentó en mi publicación, tal vez Andrés nunca me amó de verdad. Quizás solo me vio como una red de seguridad, alguien confiable y leal después de su ruptura con su ex, y eso le gustó. Tal vez todavía tiene sentimientos no resueltos por ella y ahora se arrepiente de no haber intentado recuperar esa relación. Sea cual sea la razón, es absurdo que ahora quiera una relación abierta. Jamás me lo hubiera imaginado, porque siempre he sido profundamente monógama. Si en algún momento hubiera insinuado que quería este tipo de relación, nunca me habría casado con él. Este cambio repentino se siente como una traición total a la vida y los valores que construimos juntos. La única razón por la que aún no lo he dejado es porque genuinamente me preocupa su salud mental. Ha sido mi pareja durante tanto tiempo, y por años realmente sentí que éramos solo él y yo contra el mundo. Nunca antes fue tan cruel ni egoísta. Nunca me levantó la mano ni me gritó. Todo cambió drásticamente después del accidente trágico en el que murieron su exnovia y su mejor amigo. Me dije a mí misma que solo era una fase y que con el tiempo encontraría su camino de regreso. Quería creer que el hombre del que me enamoré seguía ahí, solo enterrado bajo todo el dolor y la tristeza. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, finalmente he aceptado que es momento de elegirme a mí misma. Este matrimonio claramente ha llegado a su fin. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. He dado el siguiente paso por mi bienestar y he contactado en privado a un abogado para iniciar el proceso de divorcio. Andrés y yo somos dueños de nuestra casa en conjunto y tenemos una cuenta bancaria compartida, pero dado que él sigue desempleado y nuestra situación financiera ya es tensa, primero necesitaba asegurar mis bienes antes de proceder con los documentos de divorcio. Una vez que el abogado me confirmó que todo estaba listo, me estaba preparando para darle la noticia. Sin embargo, ayer Andrés cruzó un límite que ya no podía ignorar, y me di cuenta de que no podía seguir callando. Estábamos en la casa de la hermana de Andrés para un almuerzo familiar. Su familia siempre ha sido increíblemente amable conmigo y siempre hemos tenido una buena relación, así que tenía muchas ganas de verlos a todos. Para dar un poco de contexto, su familia sabe que hemos tenido problemas en el matrimonio, pero nadie conoce toda la historia. Durante el almuerzo, noté que Andrés no dejaba de beber.
Él tiene estrictamente prohibido el alcohol por la medicación que toma para la depresión, así que verlo con un vaso de whisky en la mano me alarmó de inmediato. Cuando intenté hablar con él suavemente sobre eso, se burló de mí, me ignoró y siguió bebiendo. Me sentí realmente irrespetada, así que lo dejé hacer lo que quisiera. Más tarde, mientras todos conversaban sobre sus vidas, la madre de Andrés me preguntó cómo iba mi trabajo y cómo estaban las cosas entre nosotros. Mencioné que habíamos estado asistiendo a terapia de pareja y que Andrés aún tenía que resolver sus problemas. Luego, continué hablando sobre mi trabajo cuando, de repente, Andrés me interrumpió con un comentario que me tomó completamente por sorpresa. Dijo que su depresión podría curarse más rápido si su esposa entendiera lo que realmente quería en su vida. Su madre le preguntó a qué se refería con eso. Fue entonces cuando Andrés, delante de toda su familia, declaró abiertamente que yo era la razón por la que su vida era tan miserable. Todos dejaron de comer y se quedaron en silencio, mirándolo con confusión. Para ese momento, era evidente que ya estaba borracho. Andrés continuó diciendo que yo me negaba a darle lo que él quería y que no era más que una esposa conservadora, insegura y posesiva que lo hacía sentir asfixiado. No podía creer lo que estaba escuchando. Estaba tergiversando toda la situación y echándome la culpa de todo. Su hermana, con quien tengo una relación cercana, inmediatamente le preguntó por qué estaba hablando de mí de esa manera. Se veía furiosa con él. El resto de la familia seguía en silencio, claramente impactados por sus duras acusaciones. Me sentí humillada y traicionada, sentada ahí escuchándolo mientras intentaba hacerme quedar como la villana. Pero cuando dijo que él solo quería una cosa pequeña de mí y que yo se la negaba por pura terquedad, exploté. Le exigí a Andrés que fuera completamente honesto con su familia y que les dijera la verdad sobre lo que realmente me estaba pidiendo. Me giré hacia ellos y, con toda la frustración y el dolor que había estado conteniendo, les conté todo. Les dije que Andrés quería explorar otras relaciones, básicamente acostarse con extrañas mientras yo permanecía leal a él. Que esperaba que siguiera siendo su esposa comprensiva y solidaria mientras él disfrutaba de su vida sin preocupaciones. Lo solté todo. Revelé la verdad que había estado ocultando. Su familia quedó en shock. Su madre le preguntó si eso era realmente lo que me estaba pidiendo. Entonces, su padre, quien siempre había sido amable conmigo, lo reprendió por ser tan ridículo y le preguntó si realmente había perdido la cabeza. Sin embargo, Andrés seguía intentando justificarse. Él insistió en que todos los matrimonios pasan por una etapa de estancamiento y creía que la solución que estaba proponiendo ayudaría a resolver nuestros problemas. Andrés justificó que esto solo sería temporal y que yo debería sentirme afortunada de que al menos me estuviera pidiendo permiso, cuando había tantos hombres que simplemente engañaban a sus esposas sin que nadie se enterara. Le grité, diciéndole que estaba harta de su actitud, de que intentara justificar sus excusas enfermizas y su comportamiento egoísta. Fue mi punto de quiebre. Anuncié delante de todos que estaba harta de él, que no podía seguir luchando por un matrimonio que él ya no valoraba. Le dije directamente que nuestro matrimonio había terminado y que le enviaría los papeles del divorcio. Su rostro mostraba incredulidad, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Parpadeó lentamente y simplemente me miró fijamente. Le entregué la tarjeta de mi abogado y le informé que me mudaría ese mismo día. Si quería hablar del divorcio, podía contactar a mi abogado. Sus padres, comprensiblemente preocupados, intentaron consolarme, diciéndome que probablemente Andrés estaba actuando así por la medicación, que no sabía realmente lo que estaba diciendo o haciendo. Parecía que buscaban una excusa para justificar su comportamiento, tratando de explicarlo como un desliz temporal causado por la depresión y los medicamentos. Pero yo les dije que su hijo no era más que un perdedor que llevaba meses arrastrándome con su discurso de depresión y duelo. Ya no había más espera ni más esperanza de que las cosas cambiaran.
Yo había dado todo lo que podía por esta relación, mientras que él solo me había faltado el respeto una y otra vez. Esta vez, me iba a poner a mí misma en primer lugar. Andrés intentó argumentar débilmente que no podía simplemente abandonar nuestro matrimonio por algo tan tonto como esto y que necesitábamos volver a terapia para solucionarlo. Me reí amargamente ante su sugerencia, negando con la cabeza. Le dije que, sin duda, él necesitaba un terapeuta, pero eso no significaba que yo también lo necesitara. Yo no estaba loca ni enferma como él. No era yo quien iba por ahí haciendo exigencias imprudentes y egoístas o culpando a su pareja por sus propias malas decisiones. Dejé claro que no iba a perder más mi tiempo tratando de arreglar un matrimonio que ya no quería arreglar. Sin decir una palabra más, salí de la casa de su hermana y me dirigí directamente a nuestro hogar, donde empecé a empacar. Para cuando Andrés finalmente llegó en un Uber, llamándome frenéticamente, yo ya estaba lista para irme. Apenas llegó, intentó nuevamente su vieja táctica de suplicar, insistiendo en que podíamos superar este pequeño bache en nuestro matrimonio. Incluso intentó sujetar mi equipaje para evitar que saliera. Pero le advertí que si me impedía marcharme, llamaría al 911 y haría que el proceso de divorcio fuera aún más difícil para él. Le pedí firmemente que no me detuviera y, de mala gana, me dejó ir. Entonces, terminé de recoger mis cosas rápidamente y me fui a un motel. Actualización 3. Gracias a todos por sus comentarios. Me siento mucho mejor después de leerlos. Desde ese día, sigo viviendo en un motel. Andrés me ha estado enviando múltiples mensajes de voz. En un momento, me acusa de ser una mujer sin corazón, diciéndome que estoy arruinando todo, y al siguiente, me suplica y se disculpa por su comportamiento, diciendo cuánto lo lamenta. Ha sido una montaña rusa emocional constante, y ahora me queda claro que está tratando de manipular la situación, jugando con mis emociones para que reconsidere. Pero en este punto, no voy a ceder. Sus palabras no cambian el hecho de que tomé una decisión basada en la persona en la que se ha convertido, y no pienso volver a la vida que tenía antes. Actualización 4. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. No había escrito nada antes porque nada estaba finalizado hasta este mes. Andrés y yo estamos oficialmente divorciados. Finalmente, puedo decir que soy una mujer libre. Andrés y yo dividimos en partes iguales el dinero obtenido por la venta de nuestra casa. Afortunadamente, no teníamos deudas importantes ni hijos en común, por lo que no hubo pagos de manutención involucrados. Este día no llegó fácilmente. Hubo innumerables momentos en los que Andrés y su familia intentaron todo lo posible para hacerme cambiar de opinión, convencerme de quedarme y hacerme creer que de alguna manera las cosas podían volver a la normalidad. Su madre, por ejemplo, vino a verme varias veces después de que me mudé. Durante el proceso de divorcio, estuvo del lado de su hijo e intentó manipularme emocionalmente para que volviera con él. Me repetía que Andrés necesitaba a una pareja que lo apoyara, alguien como yo, y que era mi deber quedarme con él por nuestros votos matrimoniales. Al principio, traté de ser educada y razonar con ella, pero cuando siguió insistiendo, mi paciencia se agotó. Finalmente, en una de sus visitas, decidí ser completamente honesta con ella. Le dije que Andrés me había abofeteado una vez en un ataque de ira, y que debía haberlo dejado mucho antes. Le pregunté si ella se habría quedado con su esposo si él le hubiera hecho lo mismo. Le dije que, a pesar de todo, me quedé incluso cuando Andrés no merecía mi perdón. Ella quedó completamente impactada por lo que le dije y, después de eso, nunca más volvió a molestarme. Durante el proceso de divorcio, noté que Andrés se hundió aún más en su depresión y, honestamente, se ve peor de lo que estaba antes. Espero que su familia lo ayude a encontrar el apoyo adecuado. La única persona que realmente cree que hice lo correcto al dejarlo es su hermana. Seguimos siendo amigas y me ha apoyado mucho en esta transición.
Actualmente, por fin me mudé a mi propio lugar. Sinceramente, como mujer recién divorciada, me siento increíblemente libre. Estoy orgullosa de mí misma por haber confiado en mis instintos y elegir salir de una relación tóxica antes de que las cosas empeoraran aún más. Ahora, me despierto cuando quiero, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Puedo enfocarme en mi carrera sin distracciones, salir con mis compañeros de trabajo y amigos sin sentir culpa. Voy y vengo cuando me place, y esa es una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Por primera vez en mucho tiempo, siento que realmente estoy viviendo para mí misma otra vez, sin el peso de la tristeza y las exigencias de alguien más arrastrándome hacia abajo. Y eso, para mí, lo vale todo.